Es un verdadero honor presentar hoy a una persona entrañable, querida por nosotros, un caballero en el sentido más pleno de la palabra. Me refiero al excelentísimo señor don Rafael Atienza, marqués de Salvatierra y socio de honor del Real Club de Enganches de Andalucía. Don Rafael es abogado y ha desarrollado una brillante trayectoria profesional en el ámbito financiero. Ha sido presidente de Previsión Española, hoy el Betia, vicepresidente de la Fundación San Telmo, presidente de Estudio de Política Exterior y consejero de Prensa Española, editora de la ABC. En la actualidad es académico de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, pero más allá de sus cargos y reconocimientos, si algo lo define es su fidelidad a una herencia recibida, la de su padre. Un apasionado ganadero y gran aficionado a los enganches. Esa afición, lejos de diluirse, don Rafael la ha conservado y potenciado con admirable dedicación, desde el puesto que ocupa desde hace más de 29 años, como hermano mayor de la Real Maestranza de Caballería de Ronda. Bajo su impulso, la Real Maestranza ha revitalizado sus raíces ecuestres, manteniendo la escuela de equitación cuyos orígenes se remontan al siglo XVI. Y nos ha mantenido y promocionado la exhibición de enganches que para nosotros, el Real Club de Enganches de Andalucía, es la joya de la corona. En esa plaza de toros es única en el mundo. Pero ha ido mucho más allá, convirtiéndola en un referente de dinamismo y cultural. Hoy desarrolla un intenso programa de actividades educativas en colaboración con centros locales, además de propuestas culturales de gran calado como las semanas de música, los encuentros de filosofía, documenta Ronda, el curso de historia para jóvenes, el Centro de Estudios Históricos de la Nobleza y otras élites de poder, congresos de geografía e historia de la serranía, seminarios de genealogía, heráldica, entre otros. Ha fomentado, entre otras cosas, no lo tengo aquí puesto, tiene una biblioteca impresionante de lo que puede ser lo mejor de Andalucía. Ha fomentado con visión y sensibilidad el turismo cultural y taurino. La Real Maestranza de Ronda recibe alrededor de 400.000 visitantes al año. Allí el visitante puede contemplar una plaza de toros perfectamente conservada y funcional, un picadero cubierto de gran belleza y un museo único que alberga armas y guarniciones y equipos del siglo XVIII y XIX. Toda esta obra, sin duda, se puede definir como la obra de un caballero ilustrado. Don Rafael ha sabido enlazar tradición y modernidad, raíces y futuro. Querido Rafael, gracias por cerrar nuestro ciclo de tertulia 2024-2025 con tu presencia y tu palabra. Gracias. Buenas tardes. Bueno, como ustedes, ¿se oye o no se oye el altavoz? No sé yo. A ver, ahora. Ahora, a ver, ahora. ¿Ahora? Sí, se oye bien. Bueno. Bien, buenas tardes. Como no tengo que decir que Juan Moreno de los Ríos es un gran amigo mío, porque ya lo han oído ustedes por todas las cosas que han dicho de mí. Yo, en realidad, estoy aquí exclusivamente porque soy hijo de un grandísimo aficionado a los coches de caballos, un criador de caballos españoles y una persona como era mi padre que tenía una aceptable, una buena colección de coches de caballos. Una de las pasiones de mi padre, no la mayor pasión, porque o una de las mayores pasiones. La de mi padre era, del que voy a hablar hoy, era la aviación. Mi padre era aviador civil,
fue campeón de España muchas veces, hizo la guerra en su avioneta, alcanzó por eso la medalla militar individual y como consecuencia de la guerra, como tantos españoles, perdió la ilusión por volar, por las cosas que vio durante nuestra terrible guerra civil, pero no perdió, en cambio, la afición por el enganche. Yo le recuerdo muy bien en su caseta, en primera fila de la caseta, viendo pasar los coches de caballo, juzgando cada uno y disfrutando enormemente. Para él era un placer infinito ver un buen enganche y a eso dedicó toda su vida, a su familia, a sus hijos. Mantuvimos la ganadería y mantuvimos los enganches. Enganchamos durante casi 20 años, hasta que llegó el momento en que teníamos que elegir entre enganchar coches o pagar la luz. Y elegimos la vía más práctica, como es lógico. Como hijo de enganchista, yo sé lo costosa y lo dura que es, lo costoso y lo duro que es llevar un coche a una plaza de toros o cualquier feria. Es durísimo, se pierden piezas, se rompen piezas, se olvidan piezas que no se pueden recuperar en el Corte Inglés de la ciudad que sea, hay un enorme coste y es un esfuerzo infinito. Eso lo entiendo bien y eso es lo que llevan a cabo todos los enganchistas. Y lo llevan a cabo desde fuera, no se entiende, por placer. Es decir, el esfuerzo, el coste, las pérdidas, se hace por placer. A mí me recuerda esa historia de los dos niños que entran en el cuarto de sus padres y los ven haciendo el amor. Y le dice el hijo mayor al pequeño, no sé a qué están jugando, pero parece que va ganando papá. Pues ese placer que de fuera se entiende mal es el que tienen todos los enganchistas en esta vida tan difícil y tan costosa. Quiero recordar en Ronda los primeros concursos de enganches que había solamente en algunos 6 coches, 3 de Pedro de la Riva y 3 de mi padre. Así anduvimos una serie de años hasta que todo esto era AC no es antes de Cristo, sino es antes del Club de Enganches. Antes del Club de Enganches y después del Club de Enganches. Después de este Real Club de Enganches, este Club de Enganches convirtió el concurso de Ronda en un espectáculo extraordinario, un espectáculo único, que viene gente de muchas partes a verlo. Y yo, como rondeño y como teniente de la matanza de Ronda, lo quiero agradecer a este Club de Enganches. Por eso para mí es un honor, es un inmenso honor hablar en esta casa a la que tanto agradecimiento y admiración le tengo. La vida del coche de caballos ha sido muy accidentada. En la época clásica, la época antigua, no había mayor expresión de lujo que los carros. Homero canta en la Ilíada los carros de los hombres y de los dioses. Cuando Carter descubre la tumba de Tutankamón, se encuentra alrededor de Tutankamón 5 coches de caballos del mayor lujo posible. Los relieves de Nínive, las vasijas griegas, muestran carros de todo tipo, porque los había de procesión, de combate, de batalla o de carreras, y todos de una riqueza extrema. Ese mundo desaparece al caer Roma, porque la Roma de Oriente, Constantinopla, no saca carros y durante un milenio desaparece toda expresión de lujo del vehículo tirado por animales. Solo se ven carros llevando heno o grano, como se ve en los cuadros antiguos o en las pinturas miniaturas medievales. Pero en el Renacimiento renace la carroza como objeto de lujo. Una carroza todavía se pueden ver, hoy se pueden ver en las galerías reales del Palacio de Oriente unas cuantas carrozas del primer Renacimiento español, carrozas duras y realmente muy incómodas. Carlos V, por ejemplo, que se pasó media vida viajando por Europa, nunca fue en carroza, iba o a caballo o en litera, y muchas veces en litera llevada por 2 caballos, pero esas carrozas eran imposibles. Pero poco a poco se fueron mejorando, afinando, diseñando, y cuando llegó el fin del XIX, los coches de caballos tenían una calidad, un diseño, una transparencia, una perfección que nunca antes habían tenido. La suspensión, las sopandas, el diseño, las maderas finas, lo convirtieron en una pieza extraordinaria. Yo recuerdo que mi padre decía que
dentro de lo posible, él quería comprar siempre los últimos modelos de coche de caballos antes de la llegada del coche de motor. De modo que pocas veces en la historia un ingenio como este ha sido tan importante para mostrar el lujo, el poder, el brillo y el arte como el coche de caballos. Ahora bien, la caída del coche de caballos fue igualmente dramática y espectacular. El coche de caballos desapareció de la escena en menos de 10 años. Miren ustedes las fechas, las tengo por aquí, perdón, las fechas. En 1883, Daimler patenta el primer motor de explosión. 2 años más tarde, en 1885, Benz patenta su motor de explosión. Y 3 años más tarde, Dunlop patenta el neumático inflable. Bien, pues 5 años después de esos patentes, 5 años nada más, empezó ya la carrera de coches París-Burdeos, empezó el Tour de France y empezó la Copa Challenge, que lo organizó en los Estados Unidos el millonario Vanderbilt. Es decir, los coches de caballos desaparecieron como por ensalmo. En 2005, todas las cortes de Europa iban en coche de motor. Solamente una mantuvo el coche de caballos, que fue la de Viena, por empeño del emperador, hasta el final de la Primera Guerra Mundial, en el que, tras su fin, una disposición transformó el parque móvil en museo histórico, como puede verse en el Palacio Schönbrunn. Pero realmente fue impresionante cómo los coches de caballos desaparecieron de la escena. Se fueron conservando por prestigio, por placer, por el gusto de sacarlos, pero cada vez era más difícil guardarlos, cada vez había menos sitios, cada vez había más polilla, cada vez era más caro y difícil conservar. Y poco a poco los coches de caballos se fueron convirtiendo en un elemento propio para museos. ¿Este ruido es mío? Sí, veo que sí. Perdón. Propios para, mejor ahora, para museos y exhibiciones. Es que hay un ruido ahí que espero que no. Había un técnico por ahí. Bueno, voy a continuar, Ramón. Continúo, a ver. No. Los carruajes, ahora no se oye nada, sí. Los carruajes no se podían ya mejorar, desaparecen. Bien. Los carruajes no se podían mejorar porque simplemente dejaron de fabricarse. Las fábricas se dedicaron ya a fabricar coches de motor. Y entonces el coche de caballo se quedó aislado, solo, plantado tal como se había diseñado en los últimos años del siglo XIX. Y, como he dicho antes, poco a poco se fue convirtiendo en un objeto de lujo, como una cómoda, como un cuadro. Se empezó a exhibir en los museos, en las casas que se visitaban, pero no salía nunca a la calle porque eran piezas demasiado preciosas, demasiado frágiles para meterlas en el estado de la calle. Sin embargo, en Andalucía, en buena medida gracias al Real Club de Enganches, sucedió exactamente lo contrario. Aquí vienen coches de Francia y de Alemania. Vienen en pésimo estado, tras haber estado en una nave guardado a lo mejor décadas. Y aquí se restauran, se arreglan y salen a la calle. Aquí el coche es para disfrutar y para sacarlo a la calle y a la feria. Eso no se podría hacer de no contar aquí con los mejores carroceros de Europa entera. Pero ahora mismo puede decirse que en Andalucía se engancha más que en todo el resto de Europa. ¿Me equivoco, Ramón? No. Bien. Entonces, y esto es la revolución que el Real Club de Enganches ha traído. Y quiero además decir un par de cosas sobre esta extraordinaria ciudad de Sevilla. En Sevilla funcionan admirablemente bien las instituciones que no tienen ánimo de lucro. Es un asombro y la gente se queda perpleja de ver que funcionan las cofradías, las hermandades, las tertulias, los clubes, las casetas. Toda organización sin ánimo de lucro funciona ejemplarmente. Sin embargo,
en cuanto aparece el ánimo de lucro, empiezan a aparecer el absentismo, la impuntualidad, el desorden y muchas suspensiones de pago. Es como si el sevillano trabajase por las tardes en su asociación como un alemán y por las mañanas con desorden e impuntualidad en su oficina. Es una cosa realmente curiosa lo de esta ciudad. Entonces, lo cuento aquí porque no hay nada con menos ánimo de lucro que el enganche. Por supuesto, quien tenga ánimo de lucro no puede dedicarse a enganchar, que es un gasto infinito. El enganche es una labor arruinante, pero placentera, como he dicho antes, de difícil comprensión, pero es exactamente así. No sé si ustedes recuerdan al gran futbolista George Best. Fue el mejor de su época y en Inglaterra era un verdadero ídolo. Y cuando dejó de jugar al fútbol, su vida fue... Su vida fue particularmente licenciosa, es decir, estupenda. Y antes de morir hizo una entrevista y dijo: he dedicado la mayor parte de mi patrimonio al alcohol y las mujeres. El resto lo dilapidé. Entonces, en Sevilla estas asociaciones funcionan también porque producen y llevan a unos contactos que son fundamentales para luego, para el médico, para el fontanero o para cualquier relación. Sevilla es ciudad de contactos donde las haya. Ustedes se dan cuenta que si vamos a Suiza, Holanda, Alemania o a Francia, el personal es muy antipático. Y es antipático simplemente porque no tiene necesidad de ganarse a un funcionario, porque no tiene necesidad de preguntarle a un administrativo de la ventanilla cómo está su familia, simplemente porque hay más confianza en el funcionamiento de la administración. En Sevilla, en cambio, el anonimato es una condena. Ni para revisar el coche se puede ir sin ningún tipo de contacto o recomendación. Es más fácil ver un gran concierto en Viena o en Berlín que en Sevilla, donde no se encuentran entradas en ninguna parte y cuando se entra en el Maestranza hay filas vacías. Realmente hay que estar muy despierto y espabilado para encontrar asientos en Sevilla, buscar quién los puede tener, en qué departamento están de la administración, cosa que no sucede en Europa, y por eso allí pueden permitirse el lujo de ser antipáticos. En Sevilla hay que extremar la simpatía y aquí lo hacemos como en ninguna parte del mundo. Además de eso, estoy terminando, en Europa se valora mucho la capacidad de ganar dinero. Se considera como un premio al buen trabajo, al talento, a la constancia, a la capacitación, y se valora. En Sevilla se sospecha de quien gana dinero y además de eso, ganar dinero en Sevilla es cada vez más difícil. Con lo cual, el sevillano prefiere ser a tener. Me estoy refiriendo naturalmente a ser alguien. Hay pocas ciudades en el mundo donde más gente sea alguien que en Sevilla. En Sevilla todo el mundo tiene un puesto en algún sitio, pero ganar dinero, eso cuesta muchísimo. Yo recuerdo cuando empezó la transición, mi generación se encontraba, hablaba, escribía, publicaba artículos y nos planteábamos cómo va a ser la Sevilla en los próximos años, las próximas décadas, la Sevilla del 2000, del 2010, cómo iba a ser. Y nos imaginábamos una Sevilla muy diferente, una Sevilla en la que disminuiría ese enorme y extraordinario aparato festivo y a cambio se trabajaría, mejoraría la productividad, se trabajaría mejor, habría más empresas y se podría ganar más dinero. Pero ha sucedido, es decir, pensamos entonces que Sevilla iba a ser una ciudad más aburrida de lo que era entonces, con menos gracia y a la vez más productiva. Pero ha sucedido exactamente lo contrario. Sevilla se ha convertido en una ciudad única, legendaria, en un centro de festividad única en el mundo. De hecho, los extranjeros vienen a Sevilla, por supuesto, a ver los monumentos, pero también vienen al Rocío, porque vienen a ver cómo nos divertimos. Vienen a vernos divertirnos, cómo enganchamos, cómo bailamos, cómo montamos a caballo, en fin, cómo lo pasamos bien.
Y eso hace de Sevilla una ciudad única a donde viene gente de todas partes del mundo, con lo cual lo que ha sucedido es mucho mejor de lo que pensábamos que iba a suceder. Pensamos que Sevilla podía ser como Turín o como Múnich, y en cambio es una ciudad única, aunque trabajar en ella sea difícil. Bien, y a esta ciudad única ha contribuido en gran manera el Real Club de Enganches de Andalucía, con su cuidado por todo lo que supone la disciplina y el ejercicio del enganche, por su exigencia con todos los enganchistas. Por cierto, la Academia debería inventar un término más preciso para el enganche. Yo recuerdo la feria pasada que iba con una amiga de Madrid y me preguntó un amigo, oye, Rafael, ¿este año no engancháis? Y la chica no comprendía qué se quería decir. No se comprendía. El enganche es un término fuera de Sevilla que muchas veces no se entiende bien. Pues el Real Club de Enganches ha impedido toda desmesura, ha exigido hasta el máximo reglas para todo tipo de enganches y en todos los lugares. Y con ello ha regulado una afición que corría el peligro de irse, de dispersarse, de dividirse, y poco a poco tenemos no solamente más enganches que en el resto de Europa, sino de más calidad que en ninguna parte del mundo. De modo que quiero terminar mostrando mi admiración y agradecimiento por este Real Club de Enganche. Muchas gracias. Si encuentro aquí, pero claro, no sé si puedo encontrar. Cuando ya termine Ramón, sí, la llamamos de su casa ahora a la maestranza, porque tenía su casa y la pasaba a la maestranza. Todas las guarniciones de los orleanos, ¿no? Son impresionantes, merece la pena ir a Ronda al museo a verlos, porque todos los días poco de belleza. Sin embargo, yo estoy convencido que como se engancha actualmente y el número de que estáis actualmente en Andalucía, es superior a lo que había en aquella época, que hacía falta para andar. O sea, superior me refiero a coches importantes. En todas las ciudades ha habido limoneras y troncos. ¿Por qué? Porque no se podía hacer otra cosa, y que no cabía en las ciudades. Limoneras y troncos y limoneras. Y ahora, eso de cuarta, media potencia, pintura larga, coches importantes. En la época de cuando empezó la feria de Sevilla, en el 47, Ibarra dice, solo salieron 4 carreteras. Hoy salen a la feria de Sevilla 40. Es que ha sido importante el esfuerzo y gracias a que nos han necesitado referencias. Bueno, ya decimos que vayan a Ronda a ver. Estoy buscando, pero no lo tengo entrevisto, una carta del infante, pero no la encuentro, lo siento muchísimo. Un minuto, a ver si la encuentro todavía antes que cierre. Vamos a ver. ¿Parece o no? Buenas tardes a todos. Como vicepresidente del Real Club de Enganche de Andalucía, voy a cerrar este acto, no sin antes darle mi felicitación a don Rafael por su magnífico charla que tan ventajosa y tan clara que nos has dado. Quiero también agradeceros en nombre del Real Club de Enganche de Andalucía a todos los asistentes vuestra presencia. Y sin más dilaciones, vamos a dar una copa de vino. Así que muchas gracias a todos.